Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes nos estén observando en este momento. Y el día de hoy vamos a continuar con el armado de los circuitos de control analógico. Y toca el turno al circuito número 9, que es el principio de funcionamiento de un transistor PNP. En este caso, el transistor PNP que vamos a utilizar es el transistor 2N3906, el cual viene incluido en el material del kit de sistemas de control analógico. En la descripción viene en donde puedes conseguir tu material, así es que vamos a comenzar viendo qué material es el que vamos a utilizar el día de hoy para armar este circuito. Vamos a utilizar una resistencia de 220 ohms como la que tenemos aquí, es rojo, rojo, café, dorado, una resistencia de 6.8 kilo ohms, azul, gris, rojo, dorado. Vamos a utilizar un switch pulsador o un push button, que en este caso para mi Tinkercad, que es donde voy a simular el circuito, pues el push button que voy a utilizar es este tipo pulsador. Más sin en cambio en tu material el que vas a tener que buscar es este, que es el push button con el capuchón rojo, que es normalmente abierto. Vamos a tener que cortar unos pedacitos de cable y unir a las terminales del push button para poder tener estos cables o estas extensiones que van a ser fácilmente incorporadas al protoboard, a la zona de trabajo. Entonces este es el push button que utilizaré yo para hacer la simulación, pero en el caso tuyo tienes que armar tu circuito con el push button capuchón rojo, que es normalmente abierto. Vamos a utilizar también un transistor 2N3906, como ya te había indicado, que aquí lo tenemos. Tenemos aquí en la imagen una P incrustada en la parte frontal del transistor, indicando que es un PNP. Vamos a tener emisor, base y colector, tal y como lo estamos viendo aquí en la figura, viendo la parte frontal, ¿sí? La parte donde tenemos la nomenclatura grabada, que es la parte plana frente a nosotros. En esta posición vamos a localizar entonces el emisor a la izquierda, la base al centro y el colector a la derecha, siempre y cuando, repito, insisto, con la parte frontal plana hacia nosotros, que es donde se encuentra la nomenclatura, o sea, el número que viene inscrito en la superficie plana del transistor PNP. Emisor a la izquierda, base al centro y colector a la derecha. Vamos a necesitar dos LEDs. En el caso del material que viene incluido en tu kit, viene un LED de color verde, un LED de color rojo, tal y como los tengo aquí. En el caso mío, para el simulador, la terminal que viene con ese doblez es el ánodo y la que viene plana es el cátodo, igual para el LED de color rojo. Por último, para completar nuestro material, vamos a utilizar también un conector de batería, ¿sí? Con positivo y negativo, tal y como lo tenemos ya conectado en nuestro protoboard. Como nos damos cuenta, aquí en el circuito ya nos está apareciendo que tenemos que insertar nuestro broche de pila al protoboard, ¿sí? Importante, no te vayas a confundir. Por lo general en los anteriores circuitos el positivo lo teníamos aquí, en esta zona, y el negativo aquí abajo. Date cuenta que el positivo es esta conexión que tenemos aquí, y el negativo de la batería es esta conexión que tenemos aquí arriba. Por favor, ten mucho cuidado, porque si no, puedes realizar mal la conexión de tu circuito. Y de antemano estamos notando algo muy importante. Para el caso del NPN, que era el 3904, o sea, el circuito 8, la base iba hacia positivo, ¿recuerdas? La base hacia positivo y el emisor iba hacia negativo. Para polarizar en este caso la base en un transistor PNP, ¿sí? La base tiene que ir hacia negativo y el emisor hacia positivo. En este caso, tomando en cuenta que vamos a utilizar al transistor como conmutador, o sea, como un interruptor electrónico. Recordemos que los transistores también se pueden utilizar como osciladores o como amplificadores de corriente. Bien aclarado este punto, que la base va hacia negativo, vamos a iniciar entonces con las conexiones. Si nos damos cuenta, aquí ya nos está indicando que hay que conectar la resistencia de 220 ohms a negativo. Antes de eso, lo primero que voy a hacer es insertar mi transistor en alguna parte de la zona de trabajo del protoboard, sabiendo que a la izquierda tenemos el emisor, al centro la base y a la derecha el colector, tal y como lo muestra la imagen, emisor, base, colector. Ahora sí voy a conectar esta resistencia de 220 ohms hacia negativo, rojo, rojo, café, aquí la tengo, y me doy cuenta también que la otra terminal de la resistencia se va a conectar al cátodo de un LED. Vamos a utilizar en este caso el LED de color rojo, lo rotamos, este sería su cátodo y lo voy a conectar entonces a la línea de la terminal de la resistencia. Y aquí tenemos esta conexión que nos indica el circuito. Posteriormente, la siguiente conexión que me está indicando el circuito es el ánodo de LED, se va a conectar hacia el colector del transistor. Recordemos que el colector es la terminal del lado derecho.
Aquí tenemos el ánodo y lo vamos a conectar hacia donde se encuentra el colector. Aquí está la conexión que acabamos de indicar en el circuito. Aquí tenemos la siguiente conexión, que es una terminal de la resistencia de 6.8 también a negativo. Acá la tenemos. Aquí está la conexión, la terminal de esta resistencia a negativo. Y del otro lado, la otra terminal de la resistencia se va a ir a una terminal del push button. Yo voy a utilizar este push button y las dos terminales que voy a utilizar son las de este lado. Entonces, esta terminal de aquí se va directamente a la otra terminal de la resistencia de 6.8 y la otra terminal del interruptor push button, que sería esta, va directamente hacia el cátodo de un LED. Acabo de insertar las terminales de este LED en estas dos líneas separadas. Significa que esta terminal tiene que ir directamente al cátodo del LED, que sería esta línea de aquí, y ya tenemos esta conexión. Insisto por favor nada más que tú, en lugar de este pulsador que yo estoy utilizando aquí en Tinkercad, tú tienes que utilizar tu push button de color rojo, que es normalmente abierto. Aquí están las dos terminales que estoy utilizando, una y dos. Los interruptores no tienen polaridad, no hay problema cómo lo coloques. Siguiente conexión del ánodo de LED hacia la base del transistor. Y aquí tenemos el ánodo de LED y la base del transistor la tenemos en la terminal central. Aquí está la base, acabamos de hacer esta conexión. Y solo nos resta conectar el emisor hacia el positivo de la batería. Del emisor hacia el positivo. Aquí está la conexión que tenemos que hacer. Entonces, del emisor hacia positivo, aquí está el emisor. Vamos a sacar un cablecito que vaya dirigido directamente hacia el positivo. Y aquí está, del emisor hacia el positivo. Y tendríamos terminado nuestro circuito. Vamos a llevarlo a la simulación y vamos a ver qué sucede. Ya está la simulación. Vamos a apretar el pulsador. En el caso tuyo tendrías ya que conectar la pila y oprimir el push button. Y nos vamos a dar cuenta que nuevamente se iluminan los dos LEDs cuando estamos apretando el push button, ¿sí? Los dos LEDs se están iluminando y vamos a explicar qué es lo que sucede. Cuando le llega una corriente negativa a la base al cerrarse este interruptor, ¿sí? Aquí viene un negativo, le llega al cátodo y el ánodo está esperando un positivo. ¿De dónde viene ese positivo? En el momento en que la base recibe una corriente negativa, al cerrarse ese interruptor, una corriente positiva fluye del emisor hacia el colector, ¿sí? Llegando a esta parte del ánodo de este LED, pero también llegando al otro ánodo de LED, en este caso LED 2. Cada vez que nosotros hacemos que llegue una corriente negativa a la base, aquí se cierra este interruptor electrónico conformado por el emisor y el colector de este transistor PNP, pudiendo cubrir la energía positiva que necesitan estos dos ánodos para funcionar. A eso se le conoce como corriente colector-emisor o emisor-colector, a esta corriente que está fluyendo aquí, cada vez que, insisto, está llegando una corriente negativa a la base del transistor. La cantidad de corriente que va a llegar a la base tiene que ser una cantidad muy pequeña, por eso estamos colocando una resistencia alta, una resistencia de 6.8 kilo ohms, para que solo permita la cantidad necesaria de corriente negativa a la base, no dañemos el transistor y se cierre el interruptor electrónico al permitir esta corriente positiva de emisor hacia colector, llegando a los dos ánodos de estos LEDs. Muy bien, pues hasta aquí el funcionamiento de un transistor PNP como conmutador. Vamos a continuar viendo otros circuitos y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.